Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la tercera y última parte de este tutorial. Hoy vamos a ver cómo podemos pintar nuestra casa de estilo mediterráneo. Ahora que ya está pintada podemos ver con mayor claridad todos los detalles, como por ejemplo la piedra de la fachada, los sardineles y mochetas de las puertas y ventanas hechos de ladrillo, toda la carpintería de madera, el césped que hemos puesto por todo el perímetro, algunos arbustos y matojos con plantas, incluso dos macetas, unos troncos cortados y dos perritos en la puerta de la casa. Si la giramos vemos también más detalles, como más arbustos y plantas. Y la parte trasera vemos al cobertizo con un poco de paja en la puerta de la entrada. Incluso le hemos puesto también algunas bajantes pluviales con efecto óxido. Bueno, la giramos y ahora vamos a por los interiores. Como veis, los tejados completamente desmontables, tal como comentamos en el tutorial anterior. Y ahora podéis ver las dos plantas superiores, con sus dos escaleras de acceso, sus puertas divisorias entre habitaciones y su suelo de tarima. Bien, ahora si tiramos de los tabiques hacia arriba, extraemos las dos plantas superiores. Como podéis ver, totalmente jugables. Y ahora tenemos acceso a la planta baja. Habéis visto todos sus acabados, con su chimenea, su tarima, etc. Así que nada, vamos a empezar para que veáis cómo lo hemos hecho. Comenzaremos con la imprimación. Vamos a girarla y como podéis ver hemos pintado el exterior con un color gris neutro. Esta es la marca que hemos utilizado, un color gris neutro de Vallejo, que es una pintura acrílica, ¿vale? Así que nada, vamos a pintar toda la fachada y todos los interiores. Así, simplemente con una brocha y un poquito de paciencia, vamos manchando toda la superficie. Bueno, aquí tenéis ya todo el acabado de la imprimación hecha. Como podéis ver, toda la casa completamente gris, tejados, fachadas, interiores. Esto nos va a dar muy buena cobertura porque también nos va a hacer de capa base para el resto de colores que vamos a aplicar por encima, ¿vale? Venga, vamos a por los tejados. Vamos a dar como capa base un color marrón cuero de Model Color. Nosotros vamos a utilizar aerógrafo, pero tampoco es necesario. Si no lo tenéis, siempre podéis usar una brocha. Al ser los tejados de cartón chupan muchísima pintura, así que por eso le vamos a dar unas 2-3 manos con el aerógrafo, hasta que veamos que el color coge del todo. Si lo hubiéramos hecho directamente con pincel, seguramente al ser las capas mucho más gruesas habríamos gastado el doble de pintura. Así, con un poquito de pintura conseguiremos pintar todos los tejados. Como veis, va quedando el color bien uniforme a medida que vamos dando manos. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos un tejado ya completamente acabado para que podamos ver todos sus matices. Podemos apreciar que la teja árabe tiene muchos colores. Depende de muchos factores, desde la climatología, como pueden ser las heladas, el sol, la humedad, el moho, e incluso mismamente lo que sería la misma cocción de la teja, que nunca salen dos iguales. Para ello vamos a imitarlo con una mezcla de colores. Vamos a utilizar el marrón cuero y lo vamos a mezclar un poquito con gris piedra. Y usando la técnica de la esponja vamos a ir dando parches para que vayan imitando las tejas que son un poquito más claras que el rojo teja normal. Esta técnica es muy sencillita de aprender, yo la suelo utilizar mucho en tema de construcciones, edificaciones y demás, ya que te permite difuminar mucho los colores unos con otros y además siempre te permite ver el color que has utilizado en la capa anterior, ya que al parchear nunca tapa del todo los colores previos. Para esto es ideal. Ahora simplemente mezclamos los colores, mojamos una esponjita y a base de darle pequeños toquecitos veremos cómo van quedando pues manchitas. Cuanto más insistamos, pues más saturados quedará el color.
Vamos a dar más variedad de colores a la teja. Para ello vamos a utilizar un naranja ardiente. Como en el caso anterior, seguiremos dando parches con la esponja, de manera que se nos vean los dos colores previos por debajo, así con toques pequeñitos y poco a poco. Ya tenemos dos colores aplicados. Ahora vamos a por un tercero, en este caso un negro. Con este color lo que vamos a imitar son las manchas de humedad y moho que quedan en la teja. Si queréis también le podéis aplicar un cuarto color, que sería un color verde, que eso sí que imitaría pues un poquito al moho y la vegetación que queda entre las tejas. Pero eso es opcional. Yo de momento con estos tres colores yo creo que ya es suficiente. Y llegamos al envejecido. Vamos a aplicar por toda la superficie una tinta negra, muy diluida, de manera que se meta bien por todos los recovecos. Así vamos a conseguir el efecto de suciedad en el tejado. Debemos aplicarlo en abundancia, sin tener miedo a que se ennegrezca demasiado el resultado. Daos cuenta que luego vamos a recuperar los colores, y lo que importa realmente es que se meta bien por todas las juntas y recovecos la tinta. Luego ya en el siguiente paso recuperaremos toda la viveza de los colores. Ya tenemos la pieza completamente seca. Ahora vamos a recuperar los colores de la siguiente manera. Volveremos a aplicar todos los colores que hemos dado previamente con la esponja, pero solo parcialmente, de manera que podamos ver todas las capas de pintura que hemos dado antes más las nuevas que estamos dando ahora. Así tendremos una variedad cromática en las tejas muchísimo más grande. Aquí ya podemos ver los tejados completamente acabados. Vamos a por el siguiente paso. Vamos a por los suelos de tarima. Este, como le veis, ya lo tenemos completamente acabado. Y vamos a repetir el mismo proceso en este otro que tenemos semi preparado. Lo primero que vamos a hacer es dar una capa base como cobertura de gris negro de Model Color. Lo vamos a aplicar con una brochita. Acto seguido le vamos a dar una primera capa de luces con un color tierra de Model Color. Vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Echamos un poquito, descargamos el pincel y aplicamos por toda la superficie. La segunda capa de luces la vamos a hacer con un color marrón caqui. También utilizaremos la técnica de pincel seco. Como veis, empieza a marcarse las vetas de las tablas. Como última capa de luces vamos a utilizar un color arena clara. Vamos a perfilar todos los rodapiés, el pasamanos y todas las vetas de la madera.
Ahora, como podéis ver, el contraste es bastante más grande entre este último color y los dos colores tierra anteriores. Y entramos en el apartado de los interiores. Como veis, este tabique está hecho con yeso lucido de color blanco. Para intentar imitarlo vamos a utilizar otra vez la técnica de la esponja y un acrílico de color blanco. Aquí tenéis, por ejemplo, una fachada interior completamente acabada para que la podáis ver, con un acabado bastante tosco. Le vamos a ir dando pequeños toquecitos con la esponja como hemos hecho antes, cubriendo toda la superficie, de manera que nos va a venir muy bien la cobertura gris que hemos aplicado, porque así tendremos un contraste bastante marcado entre el gris de fondo y el blanco de la pared, dándole un aspecto viejo, tosco, como desconchado, que nos va a venir genial para este tipo de trabajo. Esta misma operación la tenemos que realizar en todas las fachadas interiores. La verdad es que se hace muy tedioso este paso, ya que cuesta mucho acceder a ciertos rincones y esquinas con la esponja. Una manera de solucionarlo es utilizar un pincel viejo que tengáis por ahí e intentar imitar la técnica de la esponja con los pelos del pincel. Al final queda un resultado bastante parecido. Ahora que ya lo tenemos todo pintado, vamos a intentar resaltar las jambas y los rodapiés de la pared. Para ello les vamos a hacer un perfilado en negro. Esta vez utilizaremos tinta negra de Citadel y con un pincel fino vamos a perfilar todas las jambas y todos los rodapiés de la casa. Así es como quedarían los interiores una vez terminados, tanto de la primera planta como de la planta baja. Vamos a comenzar ya con los exteriores. Empezaremos con la fachada de piedra. Le vamos a dar una capa base con un color arena iraquí y lo vamos a aplicar con un aerógrafo, ¿vale? Si os fijáis, hemos puesto en todas las ventanas por el interior un poquito de cinta carrocero. Esto impedirá que al pasar el aerógrafo nos estropee la pintura del interior. Bueno, ahora vamos a resaltar un poquito la textura de la piedra. Para ello vamos a utilizar el color arena oscura de Model Color. Utilizaremos esta vez la técnica del pincel seco. Y como en otras ocasiones, descargamos bien la pintura sobre un papel y aplicamos sobre la pared. Como veis, esta es la fachada más o menos ya resaltada y ahora nos vamos a poner con los dinteles de las ventanas y de las puertas. Para ello vamos a utilizar un color marrón cuero que imitará muy bien el color del ladrillo. Vamos a darle también un poquito de variedad cromática a las piedras. Vamos a utilizar un par de colores, el uniforme inglés por ejemplo y un marrón verdoso. Pintaremos solo algunas piedras sueltas, aleatoriamente, de manera que contrasten con el resto de la pared.
Necesitamos ahora sombrear bien todas las juntas de las piedras y unificar todos los colores que hemos dado. Para ello vamos a dar un lavado con una tinta marrón. Para que no quede excesivamente marrón no podemos aplicarla directamente, es necesario diluirla. He utilizado para esto un limpiacristales transparente. Yo aproveché este bote que ya es viejo para tener la mezcla ya preparada. Así que nada, con una brocha aplicamos. Una vez que esté completamente seco vamos a recuperar toda la viveza de los colores. Empezaremos por los alrededores de las ventanas. Volveremos a aplicar otra vez el color marrón cuero. Y para darle un poquito de más de variedad le vamos a mezclar el marrón cuero con un poquito de gris piedra, ya que nunca hay dos ladrillos del mismo color. Finalmente, para recuperar el color principal de la fachada, en este caso el arena oscura, vamos a utilizar la técnica de la esponja. Ya por último vamos a terminar el suelo exterior. Como veis vamos a tener que darle primero una capa base de color tierra a todo el perímetro. El color que he utilizado es un acrílico color chocolate y para sombrear le vamos a dar después una tinta negra a todo. Para iluminar vamos a aplicar un pincel seco a todo. El color que voy a utilizar va a ser un tierra siena natural. Le vamos a dar también una segunda capa de iluminación con un ocre amarillo. También acrílico. Y ya nos vamos acercando al final. Como veis hemos pintado toda la carpintería de madera con colores verdosos, de manera que contraste con el resto de colores de la casa y le dé mucha personalidad al conjunto. Como remate final vamos a añadir vegetación. A todo el perímetro le vamos a poner un poquito de césped electrostático y también le añadiremos algún que otro arbusto hecho con esponja triturada y una serie de plantas sacadas de las plantas de las peceras. Y este es el acabado final. En los próximos vídeos intentaremos hacer una serie de complementos para esta granja, como pueden ser pozos de agua, campos de cultivo, etc. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.